Muchísimas gracias por atendernos en su despacho, gobernador Henry Falcón del Estado Lara. Estamos hoy aquí en Barquisimeto entrevistándolo y lo primero que queríamos preguntarle es sobre la actual situación de protestas. Quería que nos dijera específicamente por qué usted cree que ha habido una represión tan fuerte por parte del gobierno a estas protestas que ha hecho la oposición. Mira, lo primero que hay que destacar es que la protesta es el resultado de un gran descontento con la política del gobierno, sobre la base de un modelo que desfasó en el tiempo y fracasó, y la gente está exigiendo cambios puntuales que deben expresarse con una salida electoral, que no ha sido posible, vista la poca independencia, autonomía del Consejo Nacional Electoral, y por ello se plantea la publicación de un cronograma, la posibilidad de que podamos reinstitucionalizar el Estado, el país, y más que eso, estamos planteando también el abordaje urgente de la crisis humanitaria, producto de la escasez de alimentos, del alto costo de la vida, del problema inflacionario, las grandes distorsiones en la economía, que también han afectado terriblemente el sector salud, y de allí que tenemos mucha gente que se muere de mengua en los centros asistenciales nuestros, lamentablemente. Ahora, gobernador, estas protestas en particulares se han puesto muy cruentas en las noches en algunas ciudades de Venezuela. Hay la actuación de grupos de civiles armados, fuerzas policiales, la Guardia Nacional y también protestas de los vecinos de algunas comunidades. ¿Qué es lo que está pasando realmente en esa comunidad? Mira, la protesta es regular y la protesta expresada de manera cívica, pacífica, democrática y constitucional. Nosotros acompañamos la protesta, necesaria además, en esto de presionar desde la calle para poder alcanzar los fines democráticos que se plantean en la unidad del país, en la unidad democrática. Grupos, en algunos casos, ciertamente de paramilitares, porque un paramilitar es todo aquel que esté armado en contravención a lo que establece la ley. Entonces, esos grupos en ocasiones penetran esas manifestaciones pacíficas de la ciudadanía, como también el vandalismo, donde se producen acciones delincuenciales, cosa que nosotros no solo debemos rechazar y condenar, sino también que debemos abordarla desde la estructura policial del Estado. Ahora, todo esto ha generado un escenario bastante complejo, especialmente en Lara. Tenemos el caso particular de la urbanización Sucre, donde hemos denunciado el excesivo, desproporcionado uso de la fuerza pública, especialmente de la Guardia Nacional, que condujo a una situación más que de desesperación, de terror, en esa población de corte popular. Estamos hablando de sectores humildes, sectores de clase media baja, que frente a la protesta de unos ciudadanos, bueno, fue tomada la urbanización por más de 300 funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, que se mantuvo casi hasta horas de la madrugada, casi hasta las 3 de la mañana, con el corte del servicio de energía. Esto genera no solamente, bueno, una gran angustia, desesperación, temor, miedo, terror en la comunidad, sino también, bueno, unos altos niveles de frustración, pero más que de frustración, de trauma, especialmente en los niños. Ahora, gobernador, este tipo de situaciones irregulares para el venezolano, tanto para el venezolano que apoya la oposición como el venezolano que apoya al madurismo, ¿puede realmente solucionarse con un llamado a elecciones generales? Es el presidente quien tiene que dar el ejemplo y no lo da. Es el presidente quien tiene que generar condiciones de gobernabilidad y no por el contrario, condiciones de anarquía. Y de allí que nosotros decimos, bueno, que nos encontramos ahora en una encrucijada muy peligrosa. La encrucijada que nos invita a tomar el camino, ese camino de la racionalidad, de la lógica, del sentido común, o sea, de la negociación política a tiempo, o simplemente el camino de la anarquía, de la desgracia, el camino que estamos comenzando a transitar, donde el costo social va a ser terrible, y sobre la base de ese camino no vamos a poder resolver ni el problema de productividad, ni vamos a resolver el problema del alto costo de la vida, ni vamos a poder resolver el problema de confianza que tiene el país. ¿Esa negociación involucraría un llamado, y le reitero la pregunta, a elecciones generales? Sin duda, es que fíjate, yo diría que una de las grandes aspiraciones de los venezolanos es la salida electoral, tal cual como está prevista en nuestra Constitución. Y por supuesto, cuando hay estas crisis estructurales de falta de legitimidad de un gobierno, porque simplemente se agotó su esquema, bueno, tenemos que apelar a las elecciones. ¿Qué plantean en la salida electoral? Bueno, las elecciones regionales
que deben convocarse porque están postergadas sin ninguna razón, actuando en desacato del Consejo Nacional Electoral a la Constitución y a la ley, sobre la base del principio de alternabilidad previsto en la propia Constitución, las elecciones municipales que corresponden este año y las elecciones presidenciales que por la Constitución están establecidas para el próximo año, para el 2018, solo por vía de excepción, que podía ser producto de una negociación, puede haber un adelanto de elecciones presidenciales una vez que se haga una revisión constitucional y de allí la necesidad de una buena negociación efectiva, eficaz, concreta y respetuosa negociación política. Ahora, la oposición ha dicho que una de las condiciones, o dos de las condiciones para que eso también se lleve a cabo es que sea incluido dentro de ese pedimento de elecciones generales la libertad de los presos políticos y la eliminación de las inhabilitaciones. ¿Está usted de acuerdo con eso? Sin duda alguna, sin duda, y no solamente eso, es que además, fíjate, se han planteado, digamos, 5 elementos que deben de alguna manera recoger el espíritu real de una negociación. Ahora, no solamente la liberación de los presos políticos, estamos hablando del abordaje efectivo, eficaz de la crisis humanitaria que vive el país, estamos hablando de la salida electoral en los 3 niveles de gobierno. Y además de eso, bueno, el uso arbitrario, politizado, partidizado de las inhabilitaciones para sacar de juego actores fundamentales de la política de la unidad venezolana. Nosotros nos solidarizamos con todas las personas, el liderazgo político que ha sido inhabilitado con este mecanismo que sin duda alguna desvirtúa las previsiones establecidas en la ley. Gobernador, ¿a qué figura de la oposición se siente usted mucho más cercano? ¿A la figura del gobernador Enrique Capriles, a la de Leopoldo López, a la de María Corina Machado, a la de Henry Ramos Ayub o a un sector del chavismo mucho menos radical? Yo me siento identificado con el país nacional. Es la identidad con todo el liderazgo de la Mesa de la Unidad sin ninguna excepción, sin particularizar en lo absoluto con quién tenemos más coincidencias y con quién tenemos más diferencias. La democracia es eso, coincidencias y diferencias. Donde no coincidimos en lo absoluto es con el gobierno nacional, ni siquiera con alguna de sus personalidades que representan un mínimo de ascendencia en un sector de la población. ¿Qué le diría usted de las personas de la oposición que de alguna manera sienten que usted podría convertirse en una suerte de Arias Cárdenas, por ejemplo? Que eso es impensable porque sería yo un gran tonto. O sea, quien piense eso no tiene en lo absoluto una visión real, objetiva de lo que está ocurriendo en el país. ¿Tú sabes cuándo me fui yo del chavismo y las razones por las cuales yo abandoné el chavismo? Por lo mismo que critico hoy. Pero ¿tú sabes cuándo me retiré yo del chavismo? Cuando el chavismo tenía fortaleza en la calle, cuando era un proyecto que incluso era visto con mucho temor desde los diferentes sectores de la política venezolana. O sea, cuando el chavismo era chavismo. Hoy el chavismo casi no existe. Si hay un llamado a elecciones generales y la oposición decidiera hacer, por ejemplo, primarias, ¿usted estaría dispuesto a medirse en elecciones primarias? Eso depende, ¿ves? Yo creo que ahorita lo que tiene que convocarnos es la crisis económica, social, política y ética que vive Venezuela. No estoy en lo absoluto desconociendo la realidad política del país, pero creo que la prioridad debe asentarse en los problemas de la gente. Este Estado que yo gobierno, el 75% de este Estado son pobres, son familias muy pobres. Eso es lo que caracteriza a la Venezuela de hoy. Aquí no es un hombre el que va a salvar a Venezuela. Aquí se trata de tener una visión colectiva, de convocar a todos, de generar de verdad una transición que nos permita la construcción de un gobierno de unidad nacional. Ahora, gobernador, si el gobierno solo decidiera, por ejemplo, convocar elecciones regionales, ¿eso sería suficiente para que las protestas en las calles finalizaran? Pero yo creo que la presión de calle no hay que bajarla aún que el gobierno convoque a las elecciones generales, que dificulto que lo vaya a hacer, en honor a la verdad. Por eso quiero ser bien claro en esto, no generar falsas expectativas para que a la postre se conviertan en grandes frustraciones. Hay que hablarle con la verdad a la gente. Así eso algunas veces genere incomodidades en algunos compañeros. De manera que de lo que se trata en este momento es de abonar el camino de la presión de calle en el marco de la civilidad, en el marco
de la paz, en el marco de lo democrático, de la Constitución, no abandonar la calle no será suficiente nunca lo que pueda ocurrir desde las instancias de una negociación para la severa crisis que vive el país. Ahora, voceros del gobierno no parecen estar muy dados en este momento ni siquiera a sentarse a dialogar. Ya no hablamos nada más de la oposición, sino que estamos viendo mensajes de personas del gobierno muy fuertes contra la oposición. Si no hay en este momento ninguna intención de un lado ni del otro de dialogar y la única intención por parte del gobierno es retrasar un poco esto para que el Nicolás Maduro termine realmente su presidencia, ¿qué opción queda? Más que diálogo, tiene que habilitarse una verdadera negociación. Y la negociación, por eso te digo, tiene que ser una negociación, siempre es compleja, pero debe ser una negociación eficaz, debe ser una negociación concreta, o sea, una negociación con resultados. Los partidos de hoy no pueden ser los partidos de ayer. Los partidos no pueden ser partidos de debates de 5 o 8 horas en 4 puertas. El político no puede ser el político solo de set de televisión, de cabinas de radio y salas de redacción. El político de hoy tiene que ser el político del barrio, el político de la calle, el político que se acostumbre a llenarse los pies de barrio, a interactuar con la gente. Gobernador, ¿usted cree que desde el madurismo, es decir, desde el gobierno, están esperando que se den algunas garantías para, digamos, algunos ministros, al alto gabinete, para que esas negociaciones puedan terminar en una transición? Mira, yo creo que lo más recomendable para el país es eso, una transición. Ahora, una transición democrática, una transición que sobre la base de una negociación, de un acuerdo, también un acuerdo de unidad nacional, podamos ir a una transición democrática que nos permita en ese lapso, bueno, ejercer todas las acciones políticas, económicas, sociales, incluso donde se tengan que hacer revisiones constitucionales, para poder comenzar a poner orden en este país y garantizar la viabilidad de un gobierno futuro. Porque un gobierno en condiciones de ingobernabilidad, sea el gobierno que sea, en condiciones de inestabilidad social y política, yo creo que va a ser muy difícil. Ahora, gobernador, ¿cómo se hace para que no se confunda garantías que podrían recibir algunos altos personeros del gobierno con impunidad? Sí, fíjate que en otros países donde han ocurrido situaciones de quiebres políticos como el que está ocurriendo en Venezuela hoy, bueno, se ha experimentado sobre una justicia transicional. La posibilidad de una transición, la posibilidad de una negociación, para nada debe implicar la impunidad de los hechos delictivos que se han podido ejecutar, pero tiene que haber un sistema de justicia que permite un abordaje efectivo, pero también transparente y objetivo de esa política, de manera que eso no trastoque el desarrollo regular para el alcance de la paz en este país nuestro. Gobernador Falcón, usted viene del mundo militar. ¿Hay en este momento algún indicio que le haga a usted pensar que desde el alto mando militar se está actuando respetando la Constitución, siendo institucionalistas? Las Fuerzas Armadas, ¿quiénes son nuestros compañeros militares? Vienen de donde vienes tú y de donde vengo yo, vienen del pueblo. Y sus familias también hacen colas para comprar comida y se ven afectados por la crisis de salud pública del país y seguramente tendrán sus propias consideraciones. Te aseguro, la gran mayoría de ellos, en cuanto a la concepción en la dirección de este gobierno. Pero no podemos nosotros llegar a decir que la Fuerza Armada Nacional, cuando hay situaciones particulares de las Fuerzas Armadas que pudieran estar en contraposición de las previsiones de la Constitución. Gobernador, mi última pregunta. ¿Está condicionado el futuro de la transición venezolana a las Fuerzas Armadas? Yo creo que las Fuerzas Armadas va a tener un rol importante en una transición, como también lo va a tener la Iglesia, como debe tenerlo el sector de los trabajadores y también los partidos, pero también como debe tenerlo el sector productivo y también la academia. Gobernador, gracias por haber estado con Hispano Post hoy con nosotros acá. Le deseamos muchísima suerte.